Muy buenos días, Dios les bendiga mucho. Hoy concluimos el último capítulo de Hebreos. Vamos a leer el capítulo 13 desde el verso 9 hasta el 17 en la versión Reina Valera. El título para hoy es Sacrificios de Alabanza. Dice así: No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hasta aquí la lectura. Esta sección es una continuación de las recomendaciones que el autor ya venía dando. Él dice cómo tenían que manejarse en la vida diaria, en el día a día. No se trataba ya de seguir las costumbres y reglas de los judíos, de los sacerdotes. El versículo 9 dice una frase clave, abrimos comillas: buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, cerramos comillas. Ellos debían dejar esa vida que no les permitía gozar de la gracia de Dios. Era un afán seguir muchas reglas, entre ellas reglas sobre los alimentos, y no podían gozar de lo que Cristo había hecho por ellos. Me pregunto cuántas veces nos enfocamos más en lo externo o nos preocupamos mucho en los rituales, en las ceremonias, en la liturgia, y olvidamos esta recomendación de parte de Dios. Es buena cosa afirmar el corazón en la gracia. Entiendo que esto significa afirmar nuestro corazón en Cristo, en nuestra relación íntima con Él. Ahora, estos versos nos explican por qué tenemos que afirmar nuestro corazón en la gracia o afirmar nuestra vida en Cristo. Los que creen que haciendo obras buenas pueden acercarse a Dios o pueden limpiar su conciencia, dice la segunda parte del verso 9 que esto de nada sirve, no tiene sentido. Todo cobrará sentido cuando la persona cree y acepta a Jesucristo. Aquí encontramos una comparación entre los animales que eran sacrificados como ofrenda por el pecado. Los sacerdotes hacían esto, y Cristo, que fue sacrificado. Los cuerpos de los animales se quemaban fuera del campamento porque en ellos estaba representado todo el pecado del pueblo. Y Jesús murió fuera de la ciudad para hacernos santos. Él fue la ofrenda. Él se ofreció a sí mismo para llevar nuestros pecados. Él cargó tus pecados y mis pecados para santificarnos y limpiarnos mediante su sangre. Lo que hago, mis buenas obras, no puede limpiarme, no pueden quitar el pecado que hay en mi corazón ni en tu corazón. Esta es la importancia de lo que Cristo hizo por ti y por mí. Ahora, no podemos preguntar o nos podemos preguntar: ¿me encuentro entre las personas que voy al encuentro con Jesús? Es decir, decido seguirle, dejar de practicar el pecado, o me encuentro entre las personas que aún no tomé la decisión de seguirle a Él porque no quiero dejar la vida que llevo, no quiero dejar de practicar lo que estoy haciendo. Los que piensan que las buenas obras limpiarán su conciencia, dice en los capítulos anteriores que esto es imposible. Solo Cristo puede limpiar nuestras conciencias. Esto nos llena de paz. Cuando entendemos esto, afirmamos nuestro corazón en la gracia. Nuestro cimiento es firme como el hombre que construyó su casa sobre la roca, que vinieron tormentas y tempestades y nada movió esa casa. De la misma forma, si afirmamos nuestro corazón en lo que Cristo hizo por mí y por ti, nada nos va a separar del amor de Dios. Dice el verso 13: si Cristo salió de Jerusalén, salgamos a su encuentro y llevemos nuestros pecados a Él para que nos limpie.
y así podamos alcanzar nuestro hogar permanente, porque somos peregrinos en esta tierra. Es una noticia maravillosa, ¿verdad? Este mundo no es nuestro hogar permanente. Esperamos un hogar futuro. Así que si afirmamos nuestro corazón en la gracia, vamos a entender que tenemos que ofrecer sacrificio de alabanza, porque entendemos lo que Cristo hizo por nosotros. Dice que tenemos que ofrecer sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Y también dice que tenemos que hacer el bien y compartir con los que pasan necesidad. ¿Qué significa sacrificio de alabanza? Qué lindo es reconocer quién es nuestro Dios, ¿verdad? Mientras más conozcamos a Dios, mientras haya una relación más estrecha con Él, vamos a desear expresarle alabanza. Encontramos en la Biblia hombres como el rey David, que no podía dejar de expresar quién era Dios para él en los Salmos. El rey Salomón, encontramos a Job, a Débora, María la hermana de Moisés, el mismo Moisés, etcétera, etcétera. Solo por mencionar algunos, sus alabanzas quedaron registradas en las Escrituras y cuando las leemos nos preguntamos de dónde sale esta adoración, de la relación y conocimiento que tenían de Él. ¿Le gustaría adorar de esta forma a nuestro Dios? Sacrificio de alabanza que confiese su nombre. Afirmemos nuestro corazón en Cristo, busquemos tiempo de intimidad con nuestro Dios. También dice que expresamos sacrificio de alabanza cuando hacemos el bien a los demás. Esto significa todo lo que leímos desde el verso 1. Es la vida integral del creyente partiendo de adentro para afuera, desde el corazón hacia la expresión de las obras. La primera parte, hasta el verso 6, nos habló de la vida práctica del Hijo de Dios. Solo por mencionar, nos habló de la hospitalidad hacia los desconocidos, visitar a los presos, servir a los maltratados, honrar el matrimonio, liberarse del amor al dinero. Y a partir del verso 16 al 17 dice hacer buenas obras y compartir, obedecer a nuestros líderes y someternos a ellos, orar por sus líderes para que puedan ministrar con una conciencia limpia. Con esta clase de vida práctica también ofrecemos sacrificio de alabanza. El sacrificio de alabanza parte de un corazón que ama a Cristo. Ahora, de un corazón que ama a Cristo parte a hacer el bien y ayudar a los que lo necesitan. Porque dice el verso 16 que de esta clase de sacrificios se agrada a Dios. Cuando llevo pan a la casa de alguien que pasaba por hambre, cuando le doy fruta, comida, ropa, etcétera, al que lo necesitaba, al huérfano, a la viuda, al preso, personas en la calle, un hermano que está pasando por necesidad, usted estaba ofreciendo un sacrificio a Dios, estaba haciendo algo que agradaba a Dios y Él se deleitó en ese acto de amor. Un cristiano no puede pasar por la vida sin ver las necesidades de los demás. Jesús fue el vivo ejemplo de la misericordia, que fue sensible a la necesidad humana y cuán maravilloso era en su persona. Hoy la Biblia nos enseña a que esto también es un sacrificio de alabanza. Sujetarse a nuestros líderes, amarlos, honrarlos, es un sacrificio de alabanza. Si afirmamos nuestro corazón en la gracia, es decir, en Cristo, en su amor, buscando tiempos de intimidad con Él y dejando que Él nos hable, Él nos enseñará y nos ayudará mediante su Espíritu Santo a llevar una vida que ofrezca sacrificios de alabanza en sus labios y en su vida práctica. Papá, hoy queremos decirte gracias porque nos permitiste deleitarnos en el libro de Hebreos. Gracias, Jesús amado, por ser nuestro sumo sacerdote, por haber ofrecido tu vida, por derramar tu sangre para limpiar nuestros pecados, porque ahora podemos acceder delante de Dios como sus hijos y podemos tener una relación íntima con Él, podemos tener reposo y paz en ti, Señor Jesús. Te amamos. Gracias, papá. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.